tenía fotos que sacan de las diapositivas del año pasado. Ya basado en eso te debo hacer un poco, ¿no? Como todos ustedes ya conocen al micobacterio, saben, es un bacilo resistente o bacilo de Koch. En realidad es un complejo de enfermedades que provocan enfermedades respiratorias, de los organismos, un aeróbico estricto. Ustedes dirán cómo puede ser un aeróbico estricto que provocan infecciones extrapulmonares en la vía respiratoria. Se entiende que llega oxígeno a libre demanda, ¿no es cierto? Pero en otros tejidos existe tuberculosis, como vamos a ver más adelante, extrapulmonar, que puede prácticamente abarcar a cualquier tejido, ¿no? Puede afectar al perineo, al pericardio, al cerebro, a las meninges. No hay territorio que no pueda llegar, pero gracias a que nuestros glóbulos son transportadores de oxígeno, ellos proveen el oxígeno necesario al bacilo tuberculoso para que se pueda multiplicarse. Como es un bacilo muy resistente, es de una multiplicación muy lenta, un metabolismo muy lento, su proceso de supervivencia se ve favorecido en condiciones inhóspitas con aportes mínimos de oxígeno a través de la circulación sanguínea, ¿no es cierto? Hemos hablado un poquito de que determina condicionantes socioeconómicos importantes que provocan personas enfermas, personas que son incapaces laboralmente, que provocan una deficiencia económica en sus hogares, porque si el papá o la mamá no están activos laboralmente, ese hogar, ¿cómo encuentra los medios económicos para sustentarse, para cubrir sus necesidades? Y como tal, la enfermedad está relacionada con altos índices de pobreza, ¿no? En una persona que cumple el criterio de ser sintomático respiratorio, a la cual se le practica una vaciloscopía, pueden ver diferentes formas de vaciloscopías positivas. Si bien en la vaciloscopía no estamos identificando como tal al bacilo de Koch, no sabemos qué cepa de bacilo es como tal, no sabemos qué tipo de bacilo resistente es. Como tal, por tener la clínica, a este paciente ya se lo categoriza como tuberculoso. ¿No es cierto? 14 días de tos, antecedentes de pérdida de peso, algunas características típicas que vamos a ver más adelante en cuanto a la evolución de la enfermedad, nos permiten tener una alta sospecha. Obviamente, la prueba gold estándar para el diagnóstico es el cultivo y por las antecedentes de resistencia que comentamos hoy, también se recomienda hacer un angiograma, inevitablemente, ¿no? Para encontrar un esquema terapéutico adecuado que se adapte a las necesidades de la paciente. Aquí tienen algunas características diferenciales. Ahí tienen la pared bacteriana de las gram positivas, que ya la conocen, una pared celular muy gruesa, la pared, o mejor dicho, las características de las gram negativas, que tienen una membrana interna, una pared celular delgada y una membrana externa, ¿no es cierto? Que le da un poquito más de resistencia a los gram negativos, porque el paso de sustancias a través de esta doble membrana se va a ser dado para la implementación de antibióticos que puedan ejercer un efecto antibiótico. Y vean la característica en los bacilos ácido-alcohol resistentes, ¿no? Una membrana interna, una delgada capa de óxido glicano y una gruesa capa de ácidos glicólicos, ¿no? Una característica completamente diferente en su conformación estructural. Ya determinamos su clasificación dentro de la bacteriología como bacilo ácido-alcohol resistente, ¿no es cierto? Ya que es muy diferente por la presencia de ácidos glicólicos, el oxígeno monofosfato y por algunas características que pueden ver, ¿no? Es un bacilo gram positivo de 1 a 4 micras de longitud, más resistente que las gram negativas, es un aerobio estricto, tiene un pH de 7.4, una concentración de CO2, tiene un comportamiento polivalente, es ácido alcohol resistente, con un crecimiento lento de 12 a 24 horas hasta
no se sirve la ultravioleta. Si la activa a 60 grados, y tengan en cuenta que una clave normalmente a 121 grados, con 50 minutos, por 10 15 minutos, lo cual determina o nos asegura que nos ya de hecho nosotros convivimos con el vacío. Nosotros podríamos aquí medir un metro cuadrado del aire que estamos respirando, encontraríamos el vacío. O sea, solamente nuestras características inmunológicas nos permiten estar expuestos dentro de toda la enfermedad, pero no padecer. Perdón, ¿algo? Está eliminando pues bacilos, ¿no? Y luego a través de la desecación y a través de examinar realmente el bacilo se eleva por su pequeño tamaño, obviamente, y puede penetrar cualquier respiratorio, ¿no? Entonces, por eso es que se han recurrido estos medios, no solo es por higiene básica, ¿no? De que no se puede relacionar con los hijos, ¿no? Sino que cuando una persona enferma está eliminando el bacilo, ese bacilo evidentemente se va a quedar en el cerebro, pero por el calor se va a secar, el otro se va a elevar por los movimientos, por las de las personas, simplemente al caminar dentro de un ambiente cerrado, un micro, y el bacilo puede penetrar por la respiración. Entonces, son estas pequeñas medidas que a veces ayudan a tener un poquito más de educación en las personas, ¿no? La transmisión principalmente es por vía aérea, ¿no? Se habla de que en un estornudo se eliminan 1 millón de partículas infectantes, cuando toses se eliminan 150.000 partículas infectantes, una partícula infectante está constituida por 5 bacilos y una caverna de 2 centímetros de diámetro más o menos llegaría a tener 107 a 1.000 bacilos, a más de 1.000 bacilos, ¿no? Estar infectado significa que el bacilo ha ingresado a nuestro organismo, por eso no significa estar enfermo, ¿no es cierto? Como les digo, todos nosotros hemos tenido en algún momento que se conoce como la infección tuberculosa, porque estamos expuestos inevitablemente en nuestro medio, porque el bacilo vive en Bolivia, ¿no? En Bolivia, en Perú, en países de Latinoamérica, ¿no? Pero solamente cuando las características inmunológicas del paciente se lo permiten, se produce una enfermedad, ¿ya? Y obviamente hay terrenos patológicos, ¿no? Los lactantes, por eso se procede a la vacunación de los recién nacidos prácticamente el primer día de nacimiento, no como se establece en otros países donde se administra la vacuna por lo menos un mes después, ¿no? En Bolivia, por ser un país endémico, en el 24 horas de proceder a la vacunación para estimular obviamente el sistema inmunológico para producir nuestros propios anticuerpos contra el bacilo, ¿no? Mujeres embarazadas, personas en edad adolescente son fuente de contagio porque como un adolescente va sin miedo a cualquier parte, ¿cierto? Se van a
sirve para identificar los secundarios, especialmente en niños, ¿no? Implica la convivencia o mayor beneficio de estudio de contactos con hechos con pacientes tuberculosos, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos ubicada a todas las personas con las que están a su alrededor conviviendo, veo que si hay características de hacinamiento, se debe ser el test de COVID, ¿no? Que es una prueba para encontrar también en ellos es otra vaciloscopía, pero con una sospecha por el programa que no se hace ya diagnosticada, ¿no? Bueno. Factores de riesgo, como podrán ver, esta es la imagen de muchos hogares de Bolivia, lamentablemente, en un cuarto de 4 o 5 personas, ese cuarto funciona como dormitorio, como cocina, como todo, ¿no? Entonces, el hacinamiento es un factor de riesgo que aumenta la incidencia de esta enfermedad, la descompresión, la inmunodepresión, obviamente habrá que hacer un paciente especial en tuberculosis y SIDA, la drogadicción, la indigencia, personas que viven en una condición relacionada a veces con un abuso de algunas sustancias como el alcohol. Yo veo que como vivo por allá, por esta zona que va hacia la juez, por esta zona siempre camino por los sitios. Y de vez en cuando veo la ambulancia que está recogiendo, ¿no? Seguramente hemos fallecido, ¿no? Pero bueno, días es una situación penosa, ¿no? Hay mucha indigencia, ¿no? Tipos de tuberculosis pulmonar y extrapulmonar, ¿cierto? Como hemos dicho, libros de Goodman, conflicto de tuberculosis son varios tipos, ¿no? Pero todos provocan alguna enfermedad, tienen una diferencia, pero son diferentes cepas de vacíos. No tenemos medios para diferenciar en Bolivia, son motivos de bienes celulares muy específicos que determinan qué tipos de vacíos son. No son varios los que provocan el complejo de micobacterium A, todo esto, ¿no? Pero al final de cuentas todos los de tuberculosis, ¿no? Como les decía, hay infecciones extrapulmonares, ganglionar, ósea, a nivel de la piel, renal, ósea, en el peritoneo, en el estómago, el corazón, cerebro, meninges, ¿no? Los respiratorios que han tenido tos por más de 15 días, pérdida de peso, sudoración nocturna, decaimiento, fiebre, la fase física o belleza física, ¿no? Es una característica por la pérdida de peso, los tubos se vuelven un poco más sobresalientes, ¿no? Y cuando hablamos de tuberculosis extrapulmonar, ha de depender del órgano que se afecte, si es meningia o meningia como tal, los signos van a tener una notificación de origen neurológico, ¿no? Alteraciones de la conciencia, convulsiones, puede ser, si son pericárdicas, va a tener un comportamiento cardíaco, signos de insuficiencia cardíaca, entonces depende del órgano, no es un del órgano, ¿no? Hablando de la belleza física, a los amantes de la lectura, siempre les hago una referencia a un libro de ¿Qué? Se llama La Dama de las Camelias. Ay, no sé. ¿No? Es un hombre que está enamorado de una mujer, típicamente se trata de muchas historias, pero el hombre describe la belleza que encuentra en esa mujer, fisonomía, ¿no? Pero lo que está describiendo es la parte física de la tuberculosis, ¿no? Por el facial, la marca que queda en el estructura ósea, en los rasgos faciales, porque la persona estaba describiendo el tuberculosis, como se describe más adelante en la misma, ¿no? El diagnóstico como tal, como les decía, el cultivo es el gold estándar para determinar
va a ser típica de la terapia del tuberculoso, no es un medio diagnóstico como tal, ¿no? Y lo que se usa hoy por hoy es el GeneXpert, ¿no? Es una reacción en cadena de la polimerasa y además de permitir una confirmación diagnóstica mediante la identificación del DNA del bacilo, nos permite identificar resistencia a ampicilina e isoniazida, ¿no? Lo cual es muy grave, ¿no? Los fármacos, tenemos fármacos de primera línea, segunda línea. La primera línea ya los conocen, isoniazida, rifampicina, pyrazimida, clamidol, ceftriaxona, y en segunda línea hay varios clasificados según el programa de tuberculosis de diferente manera, pero tenemos algunos aminoglucósidos, la amicacina, la clamicina, la ciprofloxacina, la ofloxacina, la ofloxacina, la levofloxacina, la capromicina, etiopamida, ácido paraminosalicílico, cicloserina, cofacimina, rifampicina, y hay muchos más, ¿no? Lo que les he dicho es que normalmente el tratamiento es el esquema de primera línea, ¿no? Gratuito para el paciente, pero le cuesta al Estado, ¿no? Y los de segunda línea no cubren, por si acaso. Lo que pasa es que normalmente, a través de donaciones del programa de tuberculosis, sí cuenta con esquemas terapéuticos, ¿no? Pero como tal, no están dentro del protocolo de cobertura, ¿no? Pero sí hay, ¿no? Pero sí, cuando no hay y no tienen, se les acaba, el paciente tiene que comprarse. ¿Por qué? Porque ya demostró que hay resistencia de primera línea. O cuando un paciente es resistente, se debe aumentar los tratamientos de segunda línea sobre los de primera línea y extender el tratamiento, ¿no? Ya estamos listos, ¿no? De fármaco por fármaco. ¿Quieres sacar el foto? Sí. Ya no. Esto ya hemos visto lo mismo del doctor Navarro, solo que más bonito. Importante mencionar las poblaciones bacilares, ¿no? Se han identificado tres tipos de poblaciones bacilares: bacilos de ubicación extracelular con multiplicación activa, bacilos de ubicación intracelular con multiplicación lenta y bacilos de ubicación extracelular con multiplicación lenta, ¿no? Acá ustedes pueden ver que el mejor fármaco definitivamente es la rifampicina. Su ubicación activa era LMP, ahora solamente es E, ¿no es cierto? Tal vez la pyrazimida tenga una acción en los tres tipos de poblaciones bacilares. La isoniazida no actúa sobre los bacilos de ubicación extracelular de multiplicación lenta. El metamotol también tiene sus limitaciones y la ceftriaxona ni qué decir, ¿no? Pero son parte de sus esquemas, ¿no? La verdad es que la ceftriaxona ya no se usa mucho, ¿no? Debe ser, yo lo relaciono mucho porque la ya no muscular, ¿no? Y cada paciente dos veces a la semana lo debe agotar y provocaba la fuga de pacientes, ¿no? Acá ustedes pueden ver otro dato importante que es el índice de sobrepaso, que lo han notado por acá, ¿no? Es una relación que se produce entre la concentración inhibitoria mínima y la concentración del fármaco, la concentración plasmática. ¿Qué es la concentración inhibitoria mínima? Lo hemos estudiado recientemente con los fármacos de generalidades. En la dosis mínima con la cual nosotros logramos un efecto, ¿no es cierto? Pero la concentración plasmática es lo que encontramos, ¿no es cierto? Le doy la dosis y encuentro que de los 500 miligramos de ciprofloxacina que le he dado, en sangre están circulando 400, es la concentración plasmática. Y de repente la concentración inhibitoria mínima era suficiente 300, ¿no? Entonces me pasó por 100, ¿no? Pero estoy dentro de una dosis adecuada para no llegar a una dosis mínima tóxica, ¿no es cierto? La dosis mínima efectiva, el mínimo que voy a lograr llegar al sistema sanguíneo para producir el efecto sin producir efectos tóxicos, ¿no es cierto? Entonces tengo un margen de dosis mínima efectiva y dosis mínima tóxica, ¿no es cierto? A partir
partir de la cual empiezan a aparecer efectos adversos de gravedad según la droga, ¿no es cierto? Entonces ahí estoy en ese parámetro, ¿no? Entonces el índice de sobrepaso hace referencia a con cuánto supera la concentración plasmática a la concentración individual del niño, ¿no? Y ven que se supera con mucho. Y esto tiene lógica porque el vacío, como hemos visto en sus características morfológicas, es muy resistente por su estructura en su pared. Entonces, se necesita 50 veces la concentración, superar en 50 veces la concentración inhibitoria para lograr un buen efecto tuberculostático, tuberculosis, ¿cierto? Entonces, de la rifampicina, mire, 70 veces es superior a la concentración plasmática a lo que es la dosis mínima para lograr el efecto antibacteriano. Pero se debe lograr 70 veces la dosis para lograr que sea activa la rifampicina sobre todas las poblaciones vacías, ¿no es cierto? Toxicidad, concentraciones igual a lo mismo. Lo mismo, no olviden que la isomericidad provoca alteraciones en el sistema nervioso central y requiere la administración de vitamina B6 concomitante. Rifampicina, piracinamida, etamotor. Y las características del tratamiento, ¿no? El tratamiento como tal es que está asociado, prolongado, supervisado, controlado, en una sola toma. Tenemos el esquema 1, 2 meses de rifampicina, isomecina, piracinamida, etamotor y 4 meses de isomecina, rifampicina por vía oral, ¿cierto? La primera fase, estos 2 meses son 60 dosis y la segunda fase, estos 4 meses son 120 dosis de administración diaria. Esquema del tratamiento, en caso de fracaso terapéutico, recaída de resistencia probada a través de pruebas de cultivo con antibiótico, ¿no? Tres fases, ¿no? La primera fase, 2 meses de rifampicina, piracinamida, etamotor, ceftriaxona, es decir, 60 dosis diarias. La segunda fase, 1 mes de rifampicina, isomecina, piracinamida, etamotor. La tercera fase, 5 meses de rifampicina, isomecina, etamotor. ¿Cierto? Lamentablemente este esquema de tratamiento, creo, no estoy tan seguro, lo van a retirar del programa de tuberculosis. Yo lo sigo enseñando porque por decirlo los libros, además del programa de tuberculosis de Bolivia, ¿no? Creo que lo van a retirar. Pero hay un protocolo de manejo de tuberculosis que está en internet, de cual he citado algunas cosas, que está como para niños. Está muy bien descrito en la página del Ministerio del Programa Tuberculosis, del Ministerio de Salud. Programa Tuberculosis, ahí van a encontrar el PDF de cuál es el protocolo de tratamiento, ¿no? Está muy bonito, está muy bien descrito. El que ha elaborado eso es un campo para redactar, ¿no? Muy entendido está, ¿no? Esquemas pediátricos, 2 meses de rifampicina, isomecina, piracinamida y 4 meses de isomecina, rifampicina, ¿no? Las dosis y lo peso, ahí tienen isomecina, 15 miligramos de lo peso, isomecina, 50 días, isomecina, 15, piracinamida, 20, 35, etamotor, 15. Algunas terminologías según la evolución del tratamiento, casos nuevos, un caso recién identificado, de caída, un paciente ha sido declarado curado, luego vuelve a dar una vasculoscopía positiva, ¿no? Fracaso terapéutico, cuando después del 5.º mes sigue dando la vasculoscopía positiva. Debería ser un seguimiento de interrupción por 1 mes consecutivo, ¿no? A veces los pacientes pierden, ¿no? A veces mueren, ¿no? A veces tienen necesidades laborales, viajan, no toman en cuenta que están haciendo el tratamiento, no informan, piensan que ya con 2 meses es suficiente, cualquier persona pensaría eso, ¿no? Por eso depende mucho de ustedes concientizar a las personas para hacerles entender que si no cumple el tratamiento, su probabilidad de muerte es muy elevada, muy elevada, ¿no? Entonces es importante que colaboren en este sentido.
todo el esquema terapéutico para evitar su propio fallecimiento o evitar resistencias que además van a contagiarse para resistencias del entorno familiar y que provocan muerte de más personas, ¿no es cierto? Entonces es importante, ¿no? Todo es el tratamiento directamente observado, el paciente debe estar hospitalizado. Para esto se deberían establecer espacios donde se ejerce una presión negativa para permitir la evacuación del vacío al medio ambiente y no que se concentre en un lugar, porque esos lugares muy bien ventilados. La resistencia a un fármaco es drogo resistente, la multidrogo resistente es resistencia a dos o más fármacos y la hexadrogo resistente es resistencia a dos o más fármacos acompañado de resistencia a tres fármacos que sean de administración parenteral como la gentamicina, la vancomicina, la anfacina. La resistencia primaria, resistencia adquirida, monoresistente, poliresistente, resistente a una de las drogas del esquema primario, poliresistente, resistente a dos drogas, multidrogo resistente, resistente a suicidio de vancomicina y hexadrogo resistente, resistente a 3-4 fármacos parentelares y a vancomicina. Como hemos dicho, la vancomicina era la única que llegaba a todas las poblaciones sensibles, ¿cierto? Inflamación intracelular o extracelular rápido ¿cierto? Las concentraciones vienen de la vancomicina vienen de 300, de sonecina de 100, la piracinamida de 500, el tambutol de 400 y la ceftriaxona de 1 gramo. Algunas asociaciones vienen isoniazida de vancomicina que vienen de 150 y de 300 respectivamente, ¿no? Y bueno, la mayoría viene en tabletas. Hoy es el examen, ¿no? Ahora, ¿no? 36. La deuda con ustedes por tuberculosis, pero ya no. Cuando no tienen condiciones de salud adecuadas, acceso a agua potable, básicas, ¿no? Obviamente la prevalencia de enfermedades cardiovasculares aumenta, ¿no es cierto? Entonces, es un grupo importante, con una incidencia creciente, la transmisión de persona a persona o a través de vectores, el hecho de que los humanos cada vez también con nuestros centros poblados vamos abarcando lugares que están cerca a bosques, a sectores donde hay una flora y fauna diferente, provoca que el hombre se exponga a diferentes vectores, ¿no es cierto? Y donde hay reservorios de animales que son también transmisores de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, los factores que determinan que una persona se exponga son diversos y en última instancia también la respuesta inmunológica individual puede permitir la expresión o no de una enfermedad. Una persona sana se expone al parásito, su estado inmunológico evita la progresión de la enfermedad, pero una persona con un estado patológico subyacente, mala nutrición, mala educación sanitaria, dificultad en el acceso, se expone al mismo parásito y el paciente sí puede padecer la enfermedad como tal, ¿no? Entonces, los parásitos se vuelven realmente patologías endémicas en algunas circunstancias. El ejemplo claro lo tenemos en Bolivia con el Chagas, ¿no? Una enfermedad que, como tal, también similar a la tuberculosis, provoca una condicionante socioeconómica, porque provoca gente enferma, gente con una insuficiencia cardíaca, que no pueden ni cepillarse los dientes porque sufren un estado de afectación importante que les impide entonces ser personas funcionales laboralmente, ¿no? Cuando una persona enferma, ¿cómo va a mantener a su familia? También es una carga para su familia, ¿no? Pobrecito, ese hombre o esa mujer enferma, ¿no? Entonces tiene una connotación socioeconómica, ¿no? Además, ahora existen cepas resistentes. ¿A cuál
puede provocar hasta 100.000 muertes anuales en todo el mundo, ¿no? Muy presente en áreas insalubres, el hacinamiento provoca una marcada presencia de parasitosis. Es un parásito que vive como tal en el intestino humano y de muchos animales, y cuando a través de vectores como la mosca con sus patitas que se asientan en las heces fecales y luego van y se asientan en la comida, se transmite la parasitosis y el humano ingiere estos alimentos y está ingiriendo las formas quísticas que van a provocar su desarrollo en el intestino humano. Existen tres clases de entamoeba: la entamoeba histolítica, la entamoeba dispar y la entamoeba Moshkovsky, ¿no? Y hay una más que necesita la Bangladesh, pero la única que se describe como amibiasis como tal es la entamoeba histolítica, ¿no? Es la más importante. Las otras no se puede diferenciar su evolución en cuanto a la presencia de la enfermedad es indistinguible, ¿no? Hablando de parasitosis, vamos a tener dos grandes capítulos. Ustedes ya aprobado la materia de parasitología, ya conocen, ¿no? Tenemos antiprotozoarios y antihelmínticos, ¿no es cierto? Entonces, ahora estamos viendo los antiprotozoarios, ¿no? Como les decía, los trofozoitos son residentes de los intestinos, tanto de seres humanos como de animales, y pueden ser personas que no manifiestan enfermedades asintomáticas. Si es que se produce una invasión en la mucosa del colon, provoca cuadros diarreicos, sanguinolentos, típicos, que van a permitir la sospecha de la parasitosis. Obviamente no es el único mecanismo, por eso cuando viene un paciente con una diarrea aguda, con antecedentes de pérdida sanguínea, es mejor directamente pedir un poco cultivo, ¿no? Porque hay patologías bacterianas que también provocan pérdida sanguinolenta, ¿no es cierto? Es muy lejos de la salmonelosis, ¿no? Desde el origen bacteriano es completamente diferente, versus una amibiasis que también provoca un cuadro clínico similar, pero el tratamiento obviamente diferente, porque es una entidad parasitaria, ¿cierto? Algunas veces puede atravesar la mucosa colónica, tomar la vena corta y llegar al hígado y acantonarse formando abscesos, y esto lleva a un cuadro más grave, ¿no? Para el tratamiento, lo que ya conocen, ¿no? No hay ningún fármaco secreto, ¿no? Metronidazol, tilidazol, paracetamol, dioxinol y nitazoxanida. Las diarreas, como otra patología muy frecuente, es cosmopolita, de distribución mundial, es una evolución aguda, pero en algunas personas puede volverse un poquito más crónica, ¿no es cierto? Un paciente puede ser portador asintomático, puede tener una diarrea aguda autolimitada, puede tener una diarrea aguda con una significativa pérdida de peso, ¿no es cierto? Que va a hacer sospechar de una parasitaria intestinal, ¿no? El tratamiento igual de amigación. Entonces eso característica es que las posiciones con grasa. La trichomoniasis también, otra parasitosis protozoaria que provoca cuadros de vaginitis en las mujeres, provocada por carcinomas vaginales, para su control, su tratamiento del metronidazol. ¿No ven? Alternativa, el tilidazol, que es muy bueno por si acaso, ¿no? Pero el metronidazol es más barato. La toxoplasmosis, ¿ya? La toxoplasma gondii, los felinos en cualquier forma son los huéspedes naturales, desde gatos hasta leones, ahí viven. Incluso he leído el otro día un reportaje que decía que toxoplasma gondii afecta el sistema nervioso central de algunos animales. Por ejemplo, la hiena, ¿no? Que bloquea su reacción de protección. Entonces, normalmente una hiena no se acerca tanto a los leones. Ustedes saben que en la selva, en la sabana africana, hay una lucha territorial, ¿no es cierto? Pero las hienas, como un mecanismo evolutivo, han aprendido a no acercarse demasiado, ¿no es cierto? Pero una hiena infectada con toxoplasmosis
¿no? La infección se produce por infección de carne de marmosina con quistes, verduras, con quistes infecciosos, contacto oral, a través de exposición con heces de gato, donde se eliminan los ovoquistes, infección fetal transplacentaria, con propósitos de madre con infección aguda. Normalmente puede ser autolimitada, pero en pacientes inmunocomprometidos puede provocar encefalitis toxoplasmática. Tratamiento: antifolática, vitamina combinada con sulfadiazina, el ácido fumílico, la piridoxina con clindamicina también ha demostrado buenos resultados, ¿no? La espiramicina se utiliza para evitar la transmisión fetal a través de la contaminación placentaria, ¿no? La criptocoridiasis, ¿no? Son los glucosos oxidianos, se contagian por contacto directo de persona a persona por consumo de agua contaminada. El tratamiento, cuando se requiere, se utiliza o se recurre a nitazoxanida, ¿no? Entonces, como por ejemplo, la nitazoxanida se ha vuelto un antiparasitario, antiprotozoonario fantástico, ¿no? Actúa sobre casi todos los tipos de parasitos, pero no debemos olvidar algunas condiciones naturales de la nitazoxanida, tal vez para tratamientos en niños que tienen jarabe, un poquito más accesible, ¿no? Pero no dejen de lado metronidazol para pacientes internados, ¿no? En caso de quiste, por ejemplo, hepático, de la vía histológica, el tratamiento sí o sí es metronidazol, ¿no? Porque tiene mayor efectividad, ¿no? Para la tepanosomiasis, que también, como hemos dicho, es una patología comunitaria, como ocasiones socioeconómicas en nuestro país, el tratamiento comunitario se ha enfocado mucho en la eliminación del vector en Bolivia, ¿no? El Ministerio de Salud, a través del Estado, el gobierno, han ido y han hecho, lo primero que han hecho ha sido revocar paredes, revocar techos para tener este cielo falso, cielo raso y no tener la caña hueca, porque ahí vive la vida, ¿no es cierto? Entonces, parte del mecanismo de control está enfocado en eliminar el vector, que es la bicho, ¿no es cierto? Pero cuando el paciente ya está enfermo, se tiene el tratamiento, la ensimismazol o el ultimox, ¿no es cierto? Que son los tratamientos aprobados, ¿no? Las chagas, no necesito decir, ustedes ya saben, afecta a plexos nerviosos específicos en el corazón, el sistema de conducción y en el intestino, los plexos entéricos de Meissner y incluso de agua. Y listo, esto es antiprotozoarios, virus, la clase ya lo vemos con antihistaminogénicos.